Vamos entonces en Juan capítulo 12, por favor. Abran sus Biblias y vamos a leer los versos 27 hasta los versos 36. Aunque vamos a leer esta porción, no vamos a lograr cubrir todo porque tiene mucho de dónde tomar y de dónde aprender y de dónde realmente recibir de parte del Señor. Vamos a leerlo. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una luz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por hablarnos y por dirigirnos, Señor, en esta mañana, por darnos de tu espíritu y por permitirnos abrir las escrituras y poder entender, Señor, que el Dios que adoramos es perfecto, que el Dios que adoramos es santo y que el Dios que adoramos pagó un precio de rescate muy alto. Hoy agradecemos tanto amor, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este capítulo nos encontramos con el ungimiento que María hizo a nuestro Señor Jesucristo. Y encontramos varias maneras de adoración que esa familia tuvo delante del Señor. Así fue como iniciamos este texto. Y al día siguiente ocurrió algo que se conoce como la entrada triunfal y lo vimos hace 8 días, ¿verdad? Donde batieron palmas y cantaron al Señor, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hoy veremos que Jesús, al parecer inmediatamente después de todo esto, él siente una gran angustia por en su alma. Y lo que queremos entender en esta mañana o comprender un poco es qué fue lo que le llevó a tal angustia y cómo lidió nuestro Señor Jesucristo con esa angustia. Prácticamente es lo que queremos ver en esta mañana, porque algunos de nosotros tenemos aflicciones o somos afligidos en este mundo, pero la pregunta es cómo lidiamos con la aflicción, ¿sí? Muchas personas lidian con la aflicción hoy día, por ejemplo, en esos tiempos modernos, buscando la eutanasia, ¿sí? Acaba de pasar el caso del padre de un amigo mío, un misionero del Señor, pero su padre no, un hombre que ama a Dios, un hombre que no es temeroso de Dios, uh, estaba sufriendo de Parkinson y pidió ser intervenido por medio de la eutanasia y eso ocurrió iniciando noviembre. Un hombre, lo vi en un video, de hecho me mandaron un video previo antes de eso, estaban en un restaurante y le dijo, mira papá, este es mi amigo, han estado orando por ti y todo el tema y tenaz, o sea, ya no está. Y él lidió, digamos, con su aflicción, pensar adelante cómo esta enfermedad lo iba a deteriorar, lo llevó a pedir una intervención médica en este asunto. Y así como esto, muchas personas lidian o sí lidian con la angustia de sus almas de maneras muy distintas. Y a través de Jesús, que es nuestro perfecto ejemplo en todo,
pues vamos a entender un poco cómo deberíamos, y lo hemos visto que Él ha hecho un alto, una reflexión y una oración también. Entonces quisiera que viéramos la obediencia de Cristo a la voluntad del Padre, y en medio de esto vemos que hay un sufrimiento y una reflexión en medio de ese sufrimiento, ¿verdad? Cristo está teniendo una angustia en su alma o un sufrimiento, y Él hace una reflexión en medio de ese sufrimiento. Luego vemos una oración en el verso 28 y la respuesta del Padre a su oración. Y por último vemos la reacción de la multitud y una aclaración que el Señor tiene que hacer. Entonces vamos a ver el primer versículo y vamos a ver ese sufrimiento y la reflexión que Jesús hace en medio de su sufrimiento. Dice, ahora está turbada mi alma, ¿verdad? No sé si usted ha tenido la oportunidad de compartir con personas que a todo le hacen frente y a todo le hacen buena cara, y nada les queda grande, ¿sí? No sé si ustedes han tenido oportunidad de esas personas que son muy positivas, digámoslo así, y nada les queda grande. Y además tienen capacidades y además como que todo lo enfrentan con una actitud muy, muy valiente y demás. Pues pensemos un poco en el Señor Jesús, ¿no? Nada le queda grande, tiene poder para resucitar muertos, tiene poder para sanar a personas de enfermedades incurables, tiene la capacidad de expulsar demonios, y ahora Jesús está angustiado. Y si el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo tiene, el que se puede sobreponer ante cualquier adversidad en la vida, está preocupado, ¿se imaginan los discípulos? O sea, si Él está preocupado, yo creo que uno cuando está con alguien así, que te brinda esa seguridad, que te brinda esa cobertura, esa tranquilidad, porque es muy positivo, porque tranquilo que de eso salimos, y efectivamente salimos de eso. ¿De qué deberíamos preocuparnos? Pero ahora es Él quien está angustiado. Ahora es Él quien está afligido. Y quisiera que pensáramos un poco cómo se sentirían los discípulos al ver que su maestro, al ver que su Señor está angustiado, ¿verdad? ¿Cómo pudieron ellos haber percibido esto? Y para algunos piensan que este momento es el mismo momento que Jesús estuvo tan angustiado cuando estuvo allí en el huerto de Getsemaní, donde su sudor era como gotas de sangre, ¿recuerdan? Tengan mucho cuidado y vamos a revisar ese texto, porque al parecer, o al menos cronológicamente como está puesto en este evangelio, es un evento diferente al evento donde Cristo sufrió en el huerto de Getsemaní. ¿Por qué lo digo? Porque en el capítulo 12 aquí encontramos la entrada triunfal y veremos luego la celebración de la Pascua, y posterior a la celebración de la Pascua Jesús va al huerto de Getsemaní y allí tiene esta tremenda aflicción, está más cerca aún de la muerte y muerte de cruz. Pero en este momento pareciera ser algo diferente, y pudo haber sido. Es como cuando tú sabes que estás cerca a un examen, que estás cerca a algo que te genera tensión, ¿verdad? Y cuántas tensiones, cuánto estrés, cuánta situación de angustia pudiste experimentar antes de llegar allá. Quizá cada día, si fue una semana antes, que todos los días tuviste 1 o 2 episodios donde pensaste en ese momento, ya sea una cirugía, ya sea un examen, ya sea una situación que te genera esa angustia, pues pudo haber sido aquí este caso. Pero lo más importante de ver es la vulnerabilidad de nuestro Señor, la susceptibilidad de nuestro Señor. Está conmovido, está turbado en gran angustia, en gran manera. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo se puede explicar la turbación, la angustia del Señor? El que tiene todo el poder, como ya hemos visto. Si Cristo nada le queda grande, entonces ¿de qué debería angustiarse? ¿Por qué estaba angustiado? ¿Acaso era la muerte en sí misma y la tortura física a la que se sometería en pocos días el motivo de su turbación? ¿Han ustedes leído alguna vez lo que le hacían a las personas que morían en la cruz?
¿Han visto las películas? ¿Cuántos de ustedes vieron la película La Pasión de Cristo? ¿Les parece desgarradora? Eso es una película. La vida real, más desgarradora aún. Ayer simplemente me impactó, quedé en shock de simplemente ver un video que pusieron en el grupo donde yo vivo, un perro, creo que era un pitbull, agarrando la pierna de un niño. Y el niño dándole con un palo y el niño está en unos juegos y se desliza el pie, se desliza así a caerse de los juegos donde está y no se cae, pero el perro sigue prendido de la piernita del niño y el niño pegándole con un palo y otra gente no se acercaba al perro y el niño cae otra vez y queda ahí y el perro mal le hacía así y venía gente y le pegaba con palos así. ¿Y qué hacer en un momento de esos? Yo dije, uno debería saber qué hacer en un momento de esos. Porque lo que yo sé, porque lo que yo sé es que esos perritos, por su naturaleza, entre más usted le da, más, o sea, le estaban haciendo era un daño, por querer ayudar al niño le estaban haciendo un daño. Alguien escribió en el grupo, lo que hay que hacer es asfixiar al perro. Pero bueno, muy importante ver que Jesús está turbado y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que trae tanta turbación, intranquilidad? ¿Será la misma muerte? Y hablaba acerca de la tortura y todos aquellos que hemos leído y hemos visto y en las escrituras muestran lo desgarrador que le hacían a aquel que torturaban y a Cristo lo hicieron. De hecho, los romanos no inventaron la tortura o no inventaron la muerte por crucifixión, sino que la tecnificaron, ¿verdad? Vemos lo desgarrador que es. Uno podría decir, cualquiera de nosotros estaría turbado sabiendo que lo que le espera, Jesús lo sabía. Pero en el Señor había algo mayor que turbaba su alma. Y claro, cuando nosotros miramos solo el plano físico, material, del sufrimiento que Cristo padecería, que lo sufrió, humanamente vivió ese dolor desgarrador, pero había algo mayor que turbaba su alma, ¿verdad? Y es lo que podríamos ver en una teología, en todos los en el resto de libros de la Biblia que nos permiten ver que había algo que podría turbar al Señor. ¿Y cuál sería esa verdadera o esa aflicción mayor más que el sufrimiento en su cuerpo? ¿Verdad? ¿Por qué estaba así turbado en su alma? Y esto provenía que él había decidido venir a este mundo como sustituto de la humanidad para cargar sobre sí mismo la culpabilidad de todos nosotros, de toda la humanidad. Todos los pecados fueron puestos sobre él. Y esto trae una implicación, que el pecado venga sobre él, la ira de Dios cayó sobre él. Pero miren lo que dice Isaías 53:11, porque vimos la semana pasada, vimos un pasaje con una descarga de profecías cumplidas a través de esta entrada triunfal, entre ellos la semana 69 que nos dice el profeta Daniel, y vimos también Zacarías y vimos otras más. Pero miren lo interesante en Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades ¿de quién? De ellos. O sea, Jesús en la cruz, aquel que no cometió ni un solo pecado, aquel que es perfecto, siendo perfecto, ¿sí? Decidió venir para tomar nuestro lugar y ser el sustituto perfecto, el único que podría tomar nuestro lugar, para que en él fueran imputados todos nuestros pecados, nuestra culpa, nuestra transgresión delante de Dios. Y esto implicaría que toda la ira de Dios caería sobre el Hijo, de modo que experimentaría por un momento la separación con el Padre. Y es esta la razón que turbaba el alma del Señor. Saber que por un solo instante o tan solo por un momento el Señor se iba a estar separado
del Padre, porque llevaría nuestra culpa, de tal forma que en Mateo 27:46, eso fue lo que ocurrió, llegando la hora novena, 3 de la tarde aproximadamente, en la crucifixión. En Mateo 27:46 dice: Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces cuando vemos el cumplimiento, cuando vemos que eso ocurrió, podemos entender que Jesús, previo a esto, estaba sufriendo en su alma, porque sobre él iría la culpa, la carga de todos los pecados de la humanidad. Y lo más tremendo es que él decidió hacerlo de una manera deliberada, de una manera voluntaria. Él se ofreció y además se sometió a la voluntad del Padre frente a esta situación. Entonces Jesús se está anticipando en este abatimiento de su alma del dolor asociado con el hecho de cargar la maldición del pecado, porque era una maldición. ¿Qué dice Gálatas 3:13? Dice: Cristo nos redimió. ¿Qué significa redimir? Significa, muy bien, comprar, pagar un rescate. O sea, la forma en que Cristo compró tu rescate, la forma en que Cristo te liberó de una condenación eterna por lo que tú has hecho en esta vida, por lo que yo he hecho en esta vida. Cristo tuvo que pagarlo y Él lo redimió, nos redimió, pagó nuestro rescate de una maldición que caería sobre nosotros. Porque la ley en Deuteronomio 21, 22, 23 decía que él se hizo maldición, porque la ley decía: escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y qué tal si conectamos esa entrada triunfal con esta angustia? Y miren lo tremendo, él podría estar feliz que la gente está batiendo palmas, feliz que la gente pone sus mantos, gozoso de todo esto, pero sabemos por el Evangelio de Lucas, como lo vimos hace 8 días, que él lloró sobre Jerusalén, porque no podían ver más allá. ¿Y qué dijeron el Salmo 118? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ese bendito, al que le dijeron que era bendito, él se iba a ser maldito por ellos y por nosotros. Y suena fuerte cuando uno dice esa sola palabra, pronunciarla es ya fuerte. Pero Cristo, siendo el bendito de las naciones, se hizo maldito por amor a nosotros. Y esto es, ¿cómo no ver tanto amor? Entonces la única forma en que nosotros podríamos un poco entender lo que el Señor estaba padeciendo, por eso dice: está turbada mi alma, estoy angustiado en sobremanera. Y la única forma de entenderlo es que nosotros pudiéramos experimentar la condenación eterna en el infierno. Y es algo de lo cual Él nos ha librado. Por eso a veces no necesitamos tanto entenderlo como, o sea, como realmente creerlo. Es que para entenderlo de alguna manera tendría que experimentar, oír y sufrirlo para decir: ya sé de qué me estaba librando. Pero el Señor nos libró de esa condenación eterna, y de eso se trata esta reunión. Para aquellos que están aquí por primera vez, de eso se trata cada vez que abrimos las Escrituras, de ver quién fue el que pagó por nuestro rescate, cómo pagó por nuestro rescate, pero Él sufrió por nuestro rescate y fue turbado en su alma, pero lo que le turbaba era saber que al venir la ira de Dios sobre Él iba a estar separado por un tiempo del Padre. Y mira lo que nos dice 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado. Él no conoció pecado. La palabra conocer ahí es experiencia. El que no conoció, no experimentó el pecado en cuanto cometido por él mismo, porque él sí, de alguna manera, fue afectado por el pecado de la humanidad. Todo lo que le hicieron, todo lo que soportó. Dice: por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esto es una palabra y una doctrina muy importante que nosotros deberíamos valorar, apreciar, amar, y es la doctrina de la justificación.
Miren, el que no conoció pecado, el que no hizo pecado, se hizo pecado para que usted que es pecador y yo que soy pecador, seamos vistos ante el Padre como justos. Siempre. Para el que ha cometido pecado sea considerado justo delante de Dios. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos pecado? Todos hemos pecado. No hay justo sino solamente el Señor. Y no hay justo ni uno, dice Romanos. Entonces el proceso o esta verdad de la justificación es que a pesar de lo que tú has hecho, a pesar del pecado que tú has cometido, cuando vienes a Cristo y te arrepientes de tus pecados, eres visto como justo delante de Dios. Pero eso tuvo un precio muy alto que el Señor pagó por nosotros. Y sabes, esta aflicción nos permite ver con toda claridad la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, esa naturaleza humana, ¿sí? Porque fue en su alma donde estaba afligido. Y el alma es la base de las emociones. Miren que él no estaba afligido tanto en su cuerpo, fue afligido también en su cuerpo, ¿verdad? Porque algunos también dicen, no, si él es Dios, 100% hombre, entonces cuando estuvo en la cruz se anestesió. Como Dios se anestesió de una manera tal que nada de eso, o sea, él hizo fue un show. Mejor dicho, él se ganaría los premios al Oscar y todos los premios habidos y por haber. No, él lo sufrió en su cuerpo, pero lo que le angustiaba más que el látigo, más que lo que la corona de espinas, los clavos, lo que más le angustiaba era que por un instante iba a estar separado del Padre. Entonces, es por eso que está afligido. Y sabes, es muy interesante porque Jesús, siendo perfecto, como acabamos de leer, vemos que está afligido. Y eso es una aplicación interesante porque cuando tú experimentes una aflicción en tu alma, no necesariamente es porque haya pecado. No necesariamente, o en otras palabras, no siempre que se experimenta angustia implica necesariamente la presencia de pecado. Porque muchas personas dicen, si alguien está así tremendamente angustiado, está siendo perturbado o atormentado por algo, es porque está en pecado. No necesariamente. Jesús siendo perfecto estaba teniendo esta aflicción en su alma. Pero también podemos ver la perfección del Señor. Ahora, ¿cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionó? Miren el verso 27, la segunda parte. ¿Cómo reaccionó ante la profunda turbación? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Sí? ¿Cómo respondemos nosotros cuando estamos turbados? Muchas veces actuamos guiados por lo que sentimos en el alma, en la base de las emociones y estallamos, respondemos, hacemos. Pero Jesús dijo, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús tenía la opción entre ser liberado de esto o en su defecto tener todas las fuerzas o la capacidad de afrontar ese tormento. Y muy interesante porque nosotros cuando nos vemos en una turbación o nos vemos en una situación de dolor, generalmente vemos como única opción o la única salida es que el Señor nos libre de ese dolor, que nos libre de esa aflicción que sentimos. Es lo único que quisiéramos recibir de parte de Dios. Pero para el Señor no fue así. Él sabía que para eso había venido a este mundo. Él sabía que venía a esa entrega por amor. Y entonces Él lo que hace en esta reflexión, porque lo que hace ahí es una reflexión en voz alta, y es una reflexión que nos sirve de lo que nosotros deberíamos hacer en situaciones similares. O sea, que el amor de Dios y el deseo de hacer su voluntad sea mayor que la situación que enfrentamos. Y muchas veces a nosotros nos puede pasar que no obedecemos al Señor porque sabemos que la decisión que debemos tomar puede llevarnos a una gran angustia en nuestras almas y es algo que queremos evitar. O sea, nosotros por naturaleza evitamos el dolor, por naturaleza esquivamos el dolor o el sufrimiento, pero muchas veces
a través del dolor, en esa decisión que tomamos o que necesitamos tomar, que va a traer dolor a nosotros, estamos poniendo por encima el amor al Padre y el deseo de hacer su voluntad. No sé si me estoy dando a entender. Muchas veces estamos en situaciones en las cuales nos vemos entre tomar o no una decisión. Podríamos hablar de una relación, podríamos hablar de una situación en la cual nosotros podemos tomar una decisión de decir no más sobre esto, poner un límite sobre algo. Pero yo sé que si tomo esa decisión, eso me va a causar ese dolor. Y no quiero, y no quiero. Entonces prefiero no tener dolor en mi alma, prefiero satisfacerme de alguna manera y dejar de lado la voluntad de Dios en mi vida. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Porque muchas veces, y nos pasa con, por ejemplo, en la crianza de nuestros hijos, muchas veces tenemos que hacer cosas con nuestros hijos que nos va a doler a nosotros hacer, pero que sabemos que necesitamos hacer para honrar al Señor. Pero muchas veces por evitar ese dolor, eso que no quiero hacer, entonces termino pasando por alto la voluntad de Dios, lo que Dios me ha ordenado hacer. Pero Jesús, al igual que nosotros, experimentó como su naturaleza se resistía de alguna manera instintiva hacia el sufrimiento. Como les digo, de alguna forma es algo instintivo, ¿no? La preservación, el instinto de preservación nos lleva a que precisamente si estamos sintiendo dolor, nos alejemos de ese dolor. Pero ese era un dolor que venía de parte del Padre, era la voluntad de Dios. Y es increíble, o sea, el Padre le había puesto este camino a su Hijo. ¿Recuerdan en el huerto de Getsemaní lo que dijo el Señor? Si es posible, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, o sea, que yo no tenga que beber esta copa de la ira de Dios sobre él por el pecado de la humanidad. Si no, dice, pasa de mí esta copa, pero inmediatamente él añadía, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y eso nos enseña que en los momentos de dificultad, de dolor, debemos buscar descanso, consuelo, ánimo en Dios, haciendo una pausa, reflexionando. Porque lo que está haciendo el Señor es reflexionando por qué está ahí. Y miren, esto es importante. Cuando usted esté pasando un dolor, cuando usted esté en una aflicción, piense, ¿por qué está viviendo ese dolor? ¿Quién lo puso ahí donde usted está? Porque si es voluntad de Dios, pues entonces lo que usted tiene que pedirle al Señor es, Señor, dame las fuerzas para soportar este dolor, dame las fuerzas para sobreponerme ante tal dolor. Pero si no es la voluntad de Dios, ese dolor que usted está sufriendo, ¿usted qué podría decir? La oración que hizo el Señor. Él dice, ¿qué debería orar en esta angustia? Debería orar, Padre, sálvame. Si él oraba, Padre, sálvame, ¿de qué le estaba pidiendo que lo salvara? Está diciendo, Padre, sálvame de tu voluntad. Padre, sálvame de tu propósito. Pregunta, ¿está correcto que nosotros digamos, Señor, sálvame de tu voluntad y yo quiero hacer la mía? Si Jesús le dice, por eso lo que él está viendo dice, ¿y qué diré? Es una reflexión. ¿Y qué diré? Sálvame de esta hora. Para esto he venido. Entonces, la reflexión es importante. Cuando tengamos algo en nuestra alma, en nuestro corazón, algo que nos inquieta, pensemos antes de actuar, pensemos antes de tomar una decisión, ¿por qué la estamos viviendo? Es consecuencia de algo que hice, ok, Señor, ayúdame, ¿sí? Ten misericordia, puedo pedir por misericordia, ¿verdad? Pero si yo sé que lo que estoy viviendo es la voluntad de Dios, ¿qué debo decir? Entonces, Señor, dame las fuerzas para continuar en ese proceso y no salirme de tu camino. Pero es muy interesante que nosotros lo hagamos. Es muy interesante porque nosotros debemos buscar siempre esto en reflexión, pero en oración delante de Dios, rindiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. En lugar de muchos lo que hacen es luchar con Dios en oración para tratar de imponer su voluntad
o quejarse de su situación. Y esto nunca va a producir paz. La forma en que usted va a traer o que va a venir paz a su vida es que usted pueda realmente, la mejor forma en que usted puede, la mejor forma en que usted puede, eh, la mejor forma en que usted puede realmente encontrar esa paz en medio de su aflicción es cuando usted viene al Señor con una firme intención, no de escuchar lo que quiere escuchar, sino de escuchar lo que necesita escuchar. Y que lo que quiere descubrir y que lo que a usted más le importa hacer es la voluntad de Dios, por encima de lo que sea. Cuando usted tiene ese corazón, usted puede venir a Dios en oración y eso va a traer paz a su vida. Pero nunca para pelear o para alegar con Dios, porque eso no traería paz. Ahora, eso nos permite ver que el Señor nos entiende. ¿Qué nos dice Hebreos 4.15 del sumo sacerdote que tenemos? En Hebreos 4.15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, perdón, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que más le importaba al Señor era hacer la voluntad de Dios. Miren lo que dice ahí en la Nueva Traducción Viviente cuando él dice, ah, ¿acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Es como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. O sea, el Señor no está confundido entre el camino que debe tomar. Aunque había un dolor que inundaba su alma, lo que él hizo fue no rebelarse, él no se rebeló a la voluntad del Padre, sino que su mayor deseo y firme voluntad era cumplir su voluntad. Y como dice en la última parte del verso 27, en la Nueva Traducción Viviente dice, pero esa es precisamente la razón por la que vine. Entonces se dan cuenta que hacer la pausa reflexiva es importante o no es importante. Él está haciendo una reflexión o una meditación en voz alta que nos enseña a nosotros lo que nosotros deberíamos hacer cuando nos encontramos en una situación que está imprimiendo dolor, que está imprimiendo aflicciones. ¿Esto es de Dios o del diablo? Es lo primero que yo debería saber. ¿Eso es un ataque o es que estoy cruzando algo? Estoy pasando por una valle de sombra de muerte que el Señor quiere, pero Él ha prometido cuidarme. ¿Qué estoy viviendo? ¿De parte de quién viene? Cuando yo estoy seguro que estoy en la voluntad de Dios, yo no le voy a decir a Él, sálvame de tu voluntad. Ok, Señor, esa es tu voluntad. Dame las fuerzas para mantenerme en tu voluntad. Y que su voluntad prime sobre mi deseo o mi voluntad. Entonces este pasaje revela, si ustedes ven el verso 27, cuando dice está turbada mi alma y todo esto, nos revela algo muy importante. Si nos hicieran una pregunta, ¿quién fue el que llevó a Jesús a la cruz? ¿Sí? Nos hicieron una trivia. ¿Quién llevó a Cristo a la cruz? Número 1, Judas. Número 2, los líderes religiosos. Número 3, Pilato. Número 4, Herodes. Número 5, Jesús, el Padre. Número 6, todas las anteriores. Pues quien llevó a Jesús a la cruz, ¿quién fue? El Padre. Y Jesús se sometió en obediencia al Padre. Es más, Él voluntariamente, por eso les digo, Él siendo nuestro sustituto, Él sabe hacia dónde va y eso no implica que no sienta dolor. Pero recuerden, el dolor que Él siente, ¿de qué es? De que va a estar por un instante. ¿Por qué por qué por ese instante va a estar separado del Padre? Por el pecado de la humanidad, no por su pecado. Porque Dios es santo y no hay nada absolutamente inmundo que pueda estar en su presencia. Y el Padre y el Hijo están en esa perfecta comunión como lo vemos en Juan capítulo 1. ¿Sí? En el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Hay una perfecta unidad, pero esa unidad va a ser interrumpida por el pecado de la humanidad, por tu pecado y por mi pecado. Y eso nos debería pensar, por eso como creyentes, el creyente no peca deliberadamente. Y cuando yo les digo que el creyente no peca deliberadamente, es que el creyente no peca
planeando pecar, porque la palabra de Dios dice el que practica el pecado es del diablo. Y el ejemplo que ponía en la casa de estudio es un arquero. ¿Cuál es la función de un portero? ¿Para qué se entrena un portero? Para tapar todos los balones todos los balones que vengan al arco, ¿verdad? Pregunta, ¿hasta el mejor arquero le entran balones a su arco? Claro. Y ese es el ejemplo del cristiano. Pero ese portero se levanta. ¿Y ustedes han visto el entreno de un portero? Le tiran un balón por un lado y se tira para... Se vuelve y medio, no ha terminado de levantar y ya está tirando para... Y eso es tírese y arrástrese y golpéese y Y su entrenamiento es para que los balones no entren. Pero por su naturaleza, por nuestra naturaleza, tomando esta metáfora, esta ilustración, algunos balones nos entran, pero nuestra preparación diaria es: Señor, yo no quiero responder así, Señor, yo no quiero caer en eso, Señor, yo no quiero, a diferencia del que no tiene a Cristo, está planeando, está maquinando, está pensando qué hacer, cómo pecar, y el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Y en ese sentido, nosotros podemos ver realmente que no, por eso cuando vemos esta angustia, lo que nos puede hablar a nuestro corazón en esta mañana es: no pecamos deliberadamente, ni debemos pecar deliberadamente, porque eso fue lo que le costó a Jesús a nuestra salvación, ir a la cruz, tanto dolor. Ahora, como les digo, ¿quién llevó entonces a Jesús a la cruz? El Padre, y Él se sometió. Ahora, esta decisión fue tomada ¿cuándo? ¿Cuándo el Padre tomó esta decisión? Desde antes de la fundación del mundo. Miren lo que dice 1 de Pedro 1, versos 18 al 20. Y con esto avanzamos. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre, 1 de Pedro 1, 18 al 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Otra vez, que nos dice: redención. ¿Cómo se ve la palabra redención en este versículo? Sabiendo que fuiste, ¿qué? Rescatado. Fuiste rescatado, fuiste redimido. Tu precio de rescate, el precio del rescate tuyo y mío, no fue con oro ni fue con plata. Fue con la sangre preciosa de un cordero sin mancha. ¿Se acuerdan que hace 8 días les dije que Flavio Josefo, un historiador, dejó documentado uno de los tantos censos de cuántos corderos se sacrificaron en una de las Pascuas en su época del primer siglo? Pues dice que 256,000 corderos. ¿Sí? Entonces nuestro rescate ni siquiera fue por la suma de la muerte de 256,000 corderos, sino por la sangre del cordero. No fue por la sangre de un cordero, fue por la sangre del cordero, de aquel que quita el pecado del mundo, de Jesucristo. Es algo espectacular. Y esto fue destinado, verso 20, antes de la fundación del mundo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la muerte de Jesús no fue porque se le salió de control la situación. ¿Se acuerdan que si algo nos ha enseñado estos pasajes de Dios, de Jesús? Tiene control, tiene autoridad, Él tiene control del tiempo, Él sabe cuándo entrar, cuándo ir. De hecho, todo el ministerio de Jesús nos ha dicho: no era su hora. Pero ¿qué nos ha dicho el capítulo 12? La hora ha llegado. Y es lo que vuelve y dice: para esto he venido, la hora ha llegado. Y es muy interesante porque en ese capítulo Jesús ve lo más cerca que está de ese momento en el cual iba a morir por la humanidad y estaría separado del Padre. Entonces, Jesús obedeció deliberadamente a pesar de la tristeza profunda que le causaba. Y de esta manera deberíamos obedecer nosotros al Señor.
nosotros debemos obedecer a Dios a pesar de la profunda tristeza de esa decisión que podamos, que cause la decisión que tomemos. Pero a veces el no tomar decisiones porque me va a causar una profunda tristeza. Estoy en una relación, en yugo desigual, y yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque eso me va a causar profunda tristeza. Decirle no más a esta mujer que quiero tanto, pero es un yugo desigual, no cree en Cristo. No es un hombre, no es una mujer de Dios. Y tengo que tomar esa decisión. ¿Me va a causar dolor? Todo el que quiera. Todo lo que le dije. Todo ese dolor. Oh, qué profunda tristeza. Pero si sé que es la voluntad de Dios, es más, Dios es tan bueno que eso que tanto me da temor, cuando tomo la decisión basada en su voluntad, Él permite que eso, hasta ese temor se vaya de mí y todo termine bien. Pero cuando yo no lo hago por miedo a ese dolor en mi alma, entonces continúo, no, porque yo no quiero experimentar ese dolor. Qué tristeza me traería eso. Dejemos que continuemos más adelante. Y más adelante voy a sufrir por esa decisión que no tomé para honrar al Señor, pero el dolor va a ser mayor. Y es lo que la Biblia siempre nos muestra. La Biblia siempre nos muestra como nos muestra lo que va a ocurrir en adelante si yo no tomo la decisión que debo tomar hoy. Por eso el ánimo es honrar a Dios ahora que tenemos tiempo, ahora que podemos tomar una decisión. ¿Nos va a doler? Seguramente sí, pero es la mejor decisión, porque de esa manera glorificamos al Señor. Y es lo que viene en el verso 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, le he glorificado y lo glorificaré otra vez. Otra vez, ¿qué hizo el Señor? Miren lo que está haciendo el Señor. El Señor está haciendo primero una reflexión en voz alta que la tomamos como ejemplo. Él siempre es nuestro mayor ejemplo. Número dos, ¿qué hace después de la reflexión que tiene, de la pausa que hace, de la angustia que está sintiendo? Él sabe que es por voluntad del Padre. Entonces sabe que no debe pedirle que lo libre, porque él sabe que para eso ha venido. Entonces sigue adelante y dice, Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Y es bien, bien especial porque es allí donde tú y yo podemos encontrar descanso para nuestras almas. Cuando venimos a Él, reflexionamos lo que estamos viviendo y podemos elevar la oración correcta. ¿Y saben qué le está diciendo el Señor cuando le dice glorifica tu nombre? Le está diciendo, Señor, haz lo que tú quieras. Haz tu voluntad. Pero ¿saben? Lo más hermoso de esto es que no es una oración de resignación, ni es una oración de queja ante Dios. ¿Quieren ver unas palabras de resignación? Miren Juan 11:16. Esos son palabras de resignación. ¿Alguien lo puede leer? Juan 11:16. Eso es resignación. ¿Se acuerdan por qué resignación? Porque si algo hicieron los discípulos antes de que Jesús fuera a Betania a resucitar a Lázaro, ¿qué hicieron? Hicieron por todos los medios que Jesús no fuera a Betania. ¿Y por qué? Porque estaba más cerca de Jerusalén y en Jerusalén lo quieren matar. Y entonces le dicen, Señor, Lázaro no ha muerto, él solo enferma. Ah, bueno, Señor, si está enfermo, pues se va a mejorar, no vayamos. Dice, no, él sí murió y tengo que ir a despertarle la muerte. Y vamos a ir y todo. Y ellos dicen, no, Señor, no vayamos. Y él, vamos a ir. Entonces Tomás dice, bueno, pues vamos, para que muramos nosotros también, pues porque no hay otra opción. Eso es resignación. Jesús no está resignado aquí. Jesús sabe. No es una oración de resignación, está diciendo, Padre, glorifica. Entonces, si esto es, y yo sé que no hay, como dice la oración en el Getsemaní, no hay otra forma en que el hombre pueda recibir el rescate por su pecado. Si la humanidad, la única forma en que la humanidad puede ser rescatada por ese pecado es que yo beba esta copa, la ira de Dios sobre mí por el pecado de la humanidad, entonces glorifica tu nombre. Que se haga como tú quieras, pero que no se haga mi voluntad. Wow, tremendo, ¿no? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel nos enseña el Señor de ver la voluntad de Dios para nuestras vidas?
Entonces, esto nos debe servir de consolación, venir en esta actitud. Y eso es glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre es que el nombre de Dios sea honrado, dignificado, alabado, exaltado, adorado. Pregunta, ¿dignifica tu nombre, perdón, tu vida trae gloria al nombre de Dios? Tu vida puede traer alabanza al nombre de Dios. O sea, la gente puede decir, yo conocí a ese hombre en su naturaleza. Yo conocí la naturaleza de ese hombre y solo sé que lo que está haciendo, solo sé que lo que puedo ver es solo por Dios. Es solo lo que Dios ha hecho en ese hombre porque yo lo conozco. O esa mujer o esa persona. Entonces, nuestra consagración debería llegar a ese nivel de poder decirle al Padre Celestial en cualquier situación y de manera genuina, como dijo el Señor aquí. Padre, glorifica tu nombre en mí. Haz conmigo lo que quieras. Solo glorifica tu nombre. Y el Padre le contesta. Y eso nos habla nos da una enseñanza, es, tú estás angustiado, reflexiona, ¿por qué? Llévalo en oración y vas a ver la respuesta de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Del Padre. Miren el verso 28. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Qué significa esto? Significa, primero, es un milagro, ¿verdad? Es un milagro el Padre contestando audiblemente, y con esto el Padre está dejando claro total aprobación de su Hijo. Recuerden que lo que está en juego, no podemos perder todo el panorama del capítulo 12. ¿De qué venimos hablando? Jesús acaba de hacer ¿qué? Una entrada triunfal a Jerusalén, donde batieron palmas, donde le dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Era el bendito que venía en el nombre del Señor? Sí. ¿Era el Mesías esperado? Sí. Y aquí la voz del Padre está diciendo, este es. O sea, el Padre está dando total aprobación a su Hijo como el Mesías y como el Salvador del mundo. ¿Y saben? Es el tercer testimonio de Dios audible registrado en los evangelios. ¿Dónde fueron los otros dos testimonios audibles? Donde Dios el Padre dio testimonio audible de su Hijo. Bautismo, muy bien. Transfiguración, bautismo y transfiguración. El Padre, una voz del cielo dijo, Dios el Padre del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y luego da un mandato. ¿Cuál es el mandato? A Él oíd. Y lo estamos escuchando aquí, que Él se somete a la voluntad del Padre y que nosotros debemos hacer lo mismo. Y el Padre dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Saben qué significa esto? Significa que la vida absoluta, total de Jesús trajo gloria al Padre en todo, en palabras, en hechos, en obras. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús en su humanidad no hizo, inconsciente aún, porque podríamos decir, todo trajo gloria al Padre. ¿Podrían ustedes recordar o pensar un momento cuando Jesús trajo gloria al Padre? ¿Alguno de ustedes podría decir cómo trajo gloria al Padre a través de su vida? ¿Se acuerdan cuando nació? ¿Se acuerdan cuando vienen los ángeles y anuncian a los pastorcitos? ¿Sí recuerdan lo que dijeron los ángeles? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. ¿Se acuerdan ustedes cuando María hace el Magnificat? Y eso está en Lucas 1:49. Dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. ¿Qué está haciendo María? ¿A quién está llamando poderoso? Al Padre, a Dios el Padre. ¿A quién le está diciendo santo es su nombre?
Y entonces el Padre le está respondiendo a la oración del Hijo, le dice, yo lo he glorificado y lo haré otra vez. O sea, tu vida ha traído gloria a mí, a mi nombre, de continuo. Y lo volverá a traer. ¿A través de qué? De la muerte en la cruz. A través de esa aflicción que soportó. Tremendo. Y entonces, ahora el Padre está diciendo que lo haría otra vez. Y se refiere a la muerte de Cristo en la cruz para conseguir la salvación de todos. Veamos que eso tiene que explicarse. Y Jesús mismo lo explica. Verso 29 y 30. El verso 29 dice, y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían, un ángel le ha hablado. Lo primero que hay que decir es que todos escucharon la voz, ¿verdad? ¿Sí? Todos escucharon la voz. Esto es algo fuera de lo normal. Pero unos decían, la pregunta es, ¿todos escucharon la misma voz? Sí. ¿Todos entendieron lo que la voz dijo? No. Unos entendieron una cosa y otros entendieron otra. Unos entendieron que era un trueno y otros afirmaron que un ángel le había hablado. En Job dice que la voz de Dios es como truenos, ¿no? Creo que es en Job, ¿sí? Pero ellos vieron y dicen, es como un trueno, ¿verdad? Y otro dice, un ángel le ha hablado. Ahora, no es posible establecer el por qué no todos entendieron lo mismo. La explicación de algunos es que por la distancia donde estaban, recuerden que eran grandes multitudes, y la dimensión de la multitud es que si habían 256,000 corderos, ¿cuánta gente había en Jerusalén? Y no era tan grande, siempre se calculan más de 1 millón de personas en una ciudad tan pequeña. Pero entonces, algunos podrían decir, la distancia donde escucharon la voz, otros la edad de los que escucharon la voz, otros el idioma, otros por incredulidad y otros porque tenían mucha cera en los oídos o qué sé yo. Pero más que eso, Jesús tiene que explicar lo que acaba de pasar. ¿Y qué dice Jesús? Verso 30. Y con eso cerramos. Respondiendo Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía. ¿Fue un trueno? ¿Fue un trueno? ¿Qué fue? Ah, bueno, él deja claro que fue una voz. Número 2, ¿esta voz por causa de quién vino? No vino por causa de él, sino que vino por causa de ellos. ¿Cómo así? ¿Qué significará que no vino por causa de él, sino que vino por causa de ellos? Lo que está diciendo el Señor aquí es que esto que está dando el Señor es un testimonio audible para que ellos crean en su Hijo. Que Él no necesita esto. ¿Por qué no vino a causa de Jesús? Porque es que Jesús escuchaba al Padre, recuerden, de continuo, había esa comunión con el Padre. Pero esta voz vino como testimonio. Una vez más, el Padre. Era un intento más del Padre para convencer, para dar testimonio, para que crean en su Hijo. ¿Y saben algo muy interesante? Y todos los que estamos aquí, con esto ya cierro, es súper importante. Porque esto vemos que es un intento más, es una evidencia más. Si no creyeron, no fue por falta de evidencia, sino por dureza de corazón. La humanidad, si no cree en Jesús, si no cree en Dios, no es por falta de evidencias, sino por dureza de corazón. Pero ¿saben? Es importante que nosotros, gloria a Dios por los que hemos aprovechado las oportunidades que se nos han presentado, la oportunidad que se nos presentó para creer en el Hijo de Dios. Pero de lo contrario, quien no tome la oportunidad ofrecida por Dios para creer en su Hijo como aquel sustituto, para creer en el Hijo como aquel que vino como un rescate por nuestras vidas, pues va a tener que experimentar el juicio de Dios. Entonces, ¿qué quiere usted? Si usted se apropia de esta oportunidad que el Señor le da, que Jesús es su sustituto, que Jesús es su
que Él dio su vida en rescate, en propiciación por usted, que Jesús es el quien ha venido a pagar por su salvación, entonces dice la palabra de Dios que usted tendrá paz para con Dios, tendrá salvación. Pero por el contrario, si usted no aprovecha esta oportunidad, un día podrá ser tarde, mañana puede ser tarde. Y número dos, si la rechaza del todo, pues la palabra de Dios dice que lo que vendrá a su vida es un juicio el cual usted no querrá vivir y experimentar. Y de eso se trata siempre que nos acercamos a las Escrituras. Y de esa manera encontramos en estos versículos. Entonces, Jesús afligido, Jesús meditando y reflexionando, Jesús haciendo una oración, Jesús siendo bendecido con la respuesta del Padre, el Padre respondiendo a la oración, y también vemos esta explicación. Quisiera que ustedes en esta mañana pudieran meditar en esa aflicción, en ese dolor, en eso que es lo que turba tu alma. ¿Recuerdan lo que dice Filipenses 4, 6 y 7? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos. ¿En quién? Así como fue guardado Cristo Jesús en su corazón y sus pensamientos, nosotros seremos guardados. Pero necesitamos venir a Él. ¿Estás afligido? Ven al Señor. ¿Estás afligido? Medita. ¿Por qué es la causa de tu aflicción? ¿Es porque estás caminando fuera de la voluntad de Dios? Arrepiéntete, camina en la voluntad de Dios. ¿Es porque estás caminando en la voluntad de Dios que estás siendo afligido? ¿Yo puedo estar caminando en la voluntad de Dios y ser afligido? José caminó en la voluntad de Dios y fue afligido. Job caminó en la voluntad de Dios y fue afligido. Jesús caminó en la voluntad de Dios y fue afligido. Los discípulos cuando caminaron en la voluntad de Dios fueron afligidos. Los llevaron los golpearon, hicieron tantas cosas. Pablo estuvo en la cárcel por voluntad de Dios. Tremendo, ¿no? Entonces, nosotros meditemos en esto. Convirtamos esa aflicción en una oración al Señor y esperemos su maravillosa respuesta, porque Él responde nuestras oraciones. Amén. Y en su respuesta, Él da testimonio de lo que debemos hacer. En su respuesta, que está en su palabra, nos guía, nos instruye qué decisión debemos tomar. Por eso necesitamos afinar nuestro oído para que no oigamos cosas que Dios no dijo, porque algunos van a escuchar como un trueno, algo estridente que no entienden. Otros van a escuchar como una voz de ángel, pero necesitamos saber qué es lo que está diciendo el Señor para de esa manera tomar decisiones claras. Amén.